Muy bien, muy buenos días. Continuamos con la clase pasada acerca de marcha al Cusco de los españoles para poder tomar la ciudad imperial del Cusco. Y finalmente, ante la muerte de Atahualpa, ellos nombraron, se acuerda, en Cajamarca a Toparpa, a uno de los hermanos de Atahualpa. Toparpa, cuando llega a Ojauja, fue envenenado ¿por quién? Por los propios españoles, pero los españoles le echaron la culpa ¿a quién? Le echaron la culpa a uno de los generales de Atahualpa, que era Calcuchima. Calcuchima prácticamente fue ejecutado, quemado vivo, y finalmente pues nombran a otro nuevo inca. Muy bien, en reemplazo de Toparpa, lo van a nombrar a Manco Inca. Muy bien, Manco Inca prácticamente va a ser manipulado, utilizado por los españoles con el objetivo de ingresar al imperio del Tahuantinsuyo, que es la ciudad de Cusco. Muy bien, como ya ingresaron a la ciudad del Cusco, y entonces Manco Inca es llevado a un cautiverio, encerrado prácticamente ahí. Recién se da cuenta Manco Inca que había sido utilizado y humillado prácticamente por los españoles. Dice, el inicio de la rebelión. Despertó recién Manco Inca, se dio con la gran grata sorpresa de que los españoles la habían utilizado, ¿no? Le habían dicho que vamos a nombrarte Inca, la máxima autoridad. Finalmente ni lo respetaron al pobre. Entonces, el apoyo de Manco Inca a los españoles no duró mucho tiempo debido a que los invasores, al llegar a la capital, o sea, al Cusco, se dedicaron simplemente a saquear, a destruir la ciudad de Cusco. Incluso el mismo Inca, o sea, Manco Inca, fue víctima de humillaciones por parte de quién? Por parte de los españoles y también por parte de sus propios aliados. Manco Inca se dio cuenta de las verdaderas intenciones de los españoles y de sus ambiciones por el oro y por la plata. O sea, prácticamente, ¿qué es lo que querían los españoles? Simplemente la riqueza que había en el imperio del Tahuantinsuyo. En 1536, la hueste española en el Cusco había disminuido, que quiere decir que los españoles eran muy poquito, uno se había ido hacia Lima, otro hacia Chile, y finalmente lo dejó al mando de quién, para que cuidara a Manco Inca, a Hernando y a Juan Pizarro. Eran los encargados de cuidar a Manco Inca en el Cusco. Prácticamente estaba preso Manco Inca. Manco Inca, aprovechándose de la gran codicia de los españoles, logró engañarlos ¿a quién? A Juan Pizarro y a Hernando Pizarro. Le contó a Hernando Pizarro que conocía un lugar donde se encontraban los tesoros incas, o sea, el oro y la plata, y le pidió permiso para ir en busca de ellos. O sea, ¿qué hizo Manco Inca? Simplemente utilizó la misma estrategia que utilizaron los españoles y le dijeron, muy bien, ustedes quieren oro y plata y quieren ser ricos, entonces yo conozco un lugar donde que hay oro y plata y voy a traerlos. Pero para eso ustedes me tienen que dejar de ir, ¿no? Dejar de salir. Entonces el español, cegado por la ambición, fue fácilmente engañado por Manco Inca. Entonces Manco Inca pudo salir de su cautiverio y preparar su ofensiva contra quienes, contra los españoles. Una vez libre, Manco Inca se dirigió al valle de Yucay y logró armar un gran ejército de indígenas. ¿Qué quiere decir? Que Manco Inca estaba libre, le había engañado a los españoles y finalmente pues va a atacar a los españoles. Y para eso va a armar dos cercos. ¿Cuáles son los dos cercos? El cerco hacia el Cusco y cerco de Lima, o sea, cerco de Cusco y cerco de Lima. Muy bien, ahí está, cerco del Cusco, recuperando capital inca, o sea, Manco Inca va a recuperar, entre comillas, a la ciudad de Cusco, porque él mismo había provocado donde que los españoles habían tomado la ciudad. Muy bien, entonces esto lo va a leer Matías Chalco Piscoya.
cerco del Cusco recuperando la Un capital. poquito levanta tu audio, tu volumen. ¿Se me escucha? Ya, vamos a darle pase a Matías, a otro de sus compañeritos, ¿ya? Porque tu audio está muy bajito. Camila Alexa. ¿Me escucha a mí? A ver, alza tu volumen, hija. ¿Me escucha? Un poquito más. Ay, ¿me Ahora escucha? sí. La acción sobre la ciudad cusqueña. La acción sobre la ciudad cusqueña fue dirigida por Manco Inca. Las tropas de Manco Inca rodearon la ciudad el 3 de mayo de 1536. Se calcula... ¿Me escucha? Sí, está muy bien. Yo te voy a avisar. Ya. Se calcula que fueron unos 180.000 hombres. 180.000 hombres indígenas. Los españoles, en cambio, eran menos de 200, pero contaban con la ayuda de más de 30.000 indígenas de apoyo. Una de las estrategias de Manco Inca fue la de atacar a los caballos de los españoles, cavando grandes huecos en las calles de Cusco, con el objetivo de romper las patas de los grandes animales. El encargado de defender la ciudad por parte de los españoles fue Hernando Pizarro. Las tropas de Manco Inca avanzaron sobre la ciudad logrando aislar el lugar. Cortaron todo tipo de abastecimiento de alimentos. La defensa de los españoles era cada vez más difícil, más aún cuando las tropas de Manco Inca tomaron la fortaleza de Sacsayhuamán, lugar estratégico militar que permitía controlar de manera más fácil la ciudad. Sobre Juan Pizarro recayó la responsabilidad de recuperar la fortaleza. ¿La fortaleza? Sí, recuperar la fortaleza, o sea, Sacsayhuamán. Para ello tuvo que enfrentarse a un valeroso general indígena llamado Cahuide. Sí, Cahuide, ¿quién defendió? Se defendió la fortaleza desde lo más alto de la pereza de un guerrero inca, cuando la fortaleza estaba siendo recuperada. Cahuide, ¿sí?, se lanzó desde uno de los terrones, para evitar caer como prisionero de los españoles. Muy bien, señorita. Muy bien, excelente, muy bien. Mati se va preparando para la otra lectura, Matías Chalco. Muy bien, cerco, el primer cerco es del Cusco, donde Manco Inca va a tratar de recuperar la ciudad del Cusco. Y para eso, muy bien, ellos se formaron, ¿cuántos? 180.000 hombres, prácticamente su ejército de Manco Inca. Y los españoles eran pocos, pero eran apoyados ¿por quién? Apoyados por otros indígenas. Bien, o sea, por otros incas, como se dice prácticamente. Y finalmente, la estrategia de Manco Inca era que cosas en las calles mandaron a sus hombres que cavaran hoyos, huecos, para que estos animales, los caballos, introduzcan las patas y se rompan, y de esa manera, pues, que los españoles se caigan. Pero, ¿quién era, por ejemplo, el encargado de defender la ciudad de Cusco? Era el hermano de
Francisco Pizarro, ¿no? Hernando Pizarro era el encargado de defender la ciudad de Cusco por parte de los españoles y por parte de los indígenas Manco-Inca. Y Manco-Inca avanzaron sobre la ciudad y lograron, prácticamente, por ejemplo, aislarlo a los españoles y de esa manera, pues tampoco no podían abastecerse de alimento los españoles. O sea, de esta manera, utilizando esta estrategia, podían ganarlo. Y finalmente, los indígenas, o sea, Manco-Inca, tomaron la ciudadela de Sacsayhuaman, esta fortaleza, bien, así como estamos observando, tomaron y prácticamente pues los españoles estaban con un miedo y aparentaban ver una visión de la Virgen María, ¿no? Que les estaba apoyando, ayudando, y también el apóstol Santiago Matamoros, ¿no? Santiago Apóstol, que es de España, Matamoros, que también les apoyaba. Esa es de acuerdo a la religión, ¿no? Del miedo que tenía, por ejemplo, para ellos. Y finalmente, pues, por ejemplo, ¿quién estaba a cargo de recuperar la fortaleza por parte de los españoles? Juan Pizarro, ¿no? Juan Pizarro tenía la responsabilidad de recuperar la fortaleza de Sacsayhuaman. Y a cargo de la fortaleza estaba, pues, un valeroso general indígena llamado Cahuide. Cahuide se defendió con todo, con las uñas y dientes, pero sin embargo ha sido pues derrotado. Pero por no caer en las manos de los españoles, Cahuide, ¿qué hace? Simplemente se lanza desde lo alto de esta fortaleza y de esta manera muere, ¿no? Si no quedó en manos de los prisioneros, sino que muere defendiendo la fortaleza de Sacsayhuaman. Prácticamente que los indígenas luchando con los españoles se van a cansar. Final del cerco cusqueño, muy bien. Dice, la toma del Cusco duró más, por ejemplo, meses, ¿no? Meses prácticamente, ¿no? Luchando entre los indígenas, contra indígenas prácticamente, y los españoles. Esta es la famosa fortaleza de Sacsayhuaman. Al transcurrir el tiempo, el cansancio y la falta de provisiones agotaban a quienes, a los soldados de las tropas del Inca, Manco-Inca. Prácticamente estaban cansados, agotados y ya no tenían implementos y finalmente pues algunos de ellos tuvieron que abandonar el cerco y retirarse voluntariamente a realizar sus actividades. O sea, se fueron prácticamente. Mientras las tropas del Inca se debilitaban, la defensa española que hacía se fortalecía con la llegada de los huestes del Diego de Almagro. Almagro vino de Chile y finalmente trajo más refuerzos y por lo tanto, pues de esa manera nuevamente se apoderaron de la ciudad cusqueña. Manco-Inca se dio cuenta que ya no podían sostener más el cerco cusqueño y finalmente puso fin a su estrategia. Prácticamente Manco-Inca tuvo que huir a otro lugar. Por eso Manco-Inca luego se refugió en la ciudad de Vilcabamba para recuperar fuerzas para retomar otra ofensiva. O sea, aquí se generan, ¿qué cosa? Las famosas resistencias indígenas en Vilcabamba. Terminó en Cusco, terminó nuevamente en manos de ¿quién? Manos de los españoles. Bien, el otro cerco, a ver. Cerco de Lima. El otro cerco es Cerco de Lima, la toma de la ciudad de los Reyes. Bien, finalmente, ¿quién va a participar acá? Uno de los hijos de Manco-Inca. Cuando estaba en Vilcabamba, prácticamente en Vilcabamba va a ser ejecutado Manco-Inca. Y finalmente, cuando muere Manco-Inca, deja a sus hijos. Primer hijo de Manco-Inca se llama Sayri Tupac, un niño de 5 años prácticamente, y finalmente va a hacer negocios con los españoles. Como no está de acuerdo uno de sus hermanos, toma el poder, es Titu Cusi Yupanqui. Muy bien, uno de los hijos de quién? De Manco-Inca. Prácticamente él va a luchar contra los españoles. El otro hijo de Manco-Inca es Sayri Tupac, que es el primero, segundo es Titu Cusi Yupanqui y el último es Tupac Amaru I. Bien, entonces
¿quién va a resaltar acá? Titucuzi Yupanqui. Dice que él va a salir ¿de dónde? De Tambo, con unos, por ejemplo, 25.000 soldados aproximadamente, ¿no? Con expresa orden de quién, de Manco Inca, en los últimos días del mes de agosto. Se produjo el cerco de Lima, o sea, van a cercar nuevamente Lima para poder defender de quién, de los españoles que no ingresen. En agosto de 1536, el líder Titucuzi Yupanqui tomó el Cerro San Cristóbal y sitió Lima. O sea, el Cerro San Cristóbal, ¿se acuerdan? Está al frente de Lima. Muy bien. El enfrentamiento fue tan cruel, reñido, y en la batalla de Atocongo los incas empezaron a usar ya armas europeas. O sea, prácticamente dejaron sus ondas, dejaron sus porras, etcétera, y también utilizaron las armas de los propios españoles para poder enfrentarse, y también lucharon cuerpo a cuerpo. Los incas, dice, como ya, por ejemplo, ya no tenían miedo a la superioridad de quién, de los españoles. Y finalmente, por ejemplo, Francisco Pizarro nuevamente va a vencer a quién, a los indígenas, con el apoyo de quién, con el apoyo de otros indígenas, ¿no? Francisco Pizarro, con apoyo de sus aliados andinos, logró nuevamente vencerlo a quién, a Titucuzi Yupanqui. Final del cerco limeño. Bien, ahí está, miren, muy cruel, como por ejemplo, los incas lucharon contra quiénes, contra los españoles. Miren, los españoles, sus armas, simplemente le cortaban los brazos, mutilaban y así sucesivamente. Entonces, Titucuzi Yupanqui ingresó hasta la Plaza de Armas de Lima. Ahí fue sorprendido por las tropas españolas y después de una lucha larga y de cansado, el líder andino murió. O sea, fue prácticamente derrotado. Entonces, cuando ya no hay un líder, los otros ejércitos que le seguían a él simplemente se van a dispersar. O sea, por ejemplo, Titucuzi Yupanqui ya está muerto. Ya no está como líder, ya está muerto. Entonces, las tropas, sus soldados, empezaron a dispersarse porque ya no hay con quién dirigir y finalmente luchar. Finalmente la ciudad de Lima fue recuperada en su totalidad ¿por quiénes? Por los españoles. O sea, prácticamente Cusco está en manos de Francisco Pizarro. Lima está en manos de Francisco Pizarro. Los vencedores de la rebelión, los españoles y sus aliados. Mati, ¿arreglaste tu audio? Matías Chalco Piscoya. Parece que no. No funciona tu audio, hijo. Muy bien, no hay problema, pero estás tú al tanto. Señorita Daira. Daira. ¿Miss? Ya, sí, tu audio está muy bien. La victoria española. La victoria española se debió básicamente al apoyo de numerosas etnias indígenas como los huancas, los huaylas y los yungas, que aprovecharon la presencia española para enfrentarse a los incas, que hace un tiempo atrás los había sometido. Los yungas del Lurigancho, Surco, Pachacamac, Chilca y Huarochirí lucharon junto a Francisco Pizarro contra Titucuzi Yupanqui en Lima. Por ello se propone que fue una batalla de indígenas contra indígenas. Muy bien, muchas gracias, Janita Daira. Muy bien, entonces los vencedores de la rebelión, los españoles y sus aliados. Muy bien, prácticamente aquí, ¿quiénes lucharon? Prácticamente entre los indígenas, por eso dice es una batalla entre indígenas, por ejemplo, ¿no? Los huancas, los huaylas, los yungas, estaban, ¿qué cosa? En contra de qué? Del imperio del Tahuantinsuyo. Por lo tanto, que anteriormente fueron sometidos como, por ejemplo, como especie de yanacona, ¿se acuerdan? Como tipo esclavos, y finalmente, pues, había ese resentimiento entre ellos, y
apoyaron pues a los españoles pensando que iban a tener una vida mejor, ¿no? Finalmente pues Titu Cuzi Yupanqui ha sido derrotado por parte de los españoles. O sea, los españoles han quedado victoriosos en estas dos cercos. El cerco de Cusco, que fue liderado por Manco Inca, y el cerco de Lima fue liderado por Titu Cuzi Yupanqui. Muy bien, las primeras ciudades fundadas, bien, de acuerdo al orden, muy bien, primero fue San Miguel de Piura, después la ciudad de Cusco, después Jauja, muy bien, después, pues, por ejemplo, el 8 de enero de 1535 se procedió a fundar la ciudad de Lima en el Valle de Rímac. Conocen, por ejemplo, el Valle de Rímac, y también, pues, era uno, por ejemplo, los territorios del cacique Taulichusco. ¿Ya? Era ahí, uno de los, vivía en el Valle del Rímac, vivía pues un cacique llamado Taulichusco, ahí van a fundar la primera, ¿no? Capital la primera capital del territorio peruano. Antes iba a ser, por ejemplo, primero en Jauja, ¿sabe? Jauja iba a ser la capital del Perú, pero por la zona estratégica cambiaron y fundaron como capital la ciudad de Lima, denominada Ciudad de los Reyes. Acuérdense, en el valle de quién, en el valle del cacique Taulichusco, ¿ya? Y finalmente, pues, Trujillo y así sucesivamente. Tenemos la práctica para la segunda hora, y está quién era Manco Inca, por qué motivo Manco Inca cayó, ¿no? Apoyó a los españoles, y así sucesivamente hasta el número 16, ¿ya?